Perfecto. Entonces, continuando con nuestro webinar para abogados sobre propiedad intelectual en relación con la publicidad comercial, es importante precisar que por ende se trata de conocer la forma del derecho, es decir, el todo del deber ser jurídico, en relación con casos preventivos y correctivos sobre publicidad comercial en relación con la propiedad intelectual, para así saber cómo es que se maneja lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, la libertad y el límite, es decir, la propiedad intelectual, y dentro de ello cómo es que se manejan los derechos de autor y la propiedad industrial, con relación a casos, en relación con casos vinculados con publicidad comercial, porque si solo se conocen los elementos explícitos, es decir, directamente contenidos en normas escritas, pues esto digamos que deja un vacío y propiamente no es suficiente para poderse cumplir con las normas y por ende para que exista eficacia jurídica frente a la propiedad intelectual. Por eso hay que conocer el trasfondo jurídico, es decir, lo implícito jurídicamente, es decir, el fundamento jurídico, los fundamentos del derecho a nivel profesional como abogados y aplicarlos profesionalmente y así es que se aclara cómo existe lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, la culpa y la diligencia, es decir, lo válido e inválido, la eficacia jurídica, la seguridad jurídica, la certeza del cumplimiento y del incumplimiento del derecho según el caso, frente a la propiedad intelectual, y así es como, en definitiva, queda claro qué se puede hacer frente a la propiedad intelectual y qué no. Y una vez se tiene eso claro y se atiende, preventivamente se logra que la publicidad comercial sea válida, porque todo lo relacionado con la publicidad es válido, incluido lo relacionado con propiedad intelectual, porque entonces toda la propiedad intelectual está protegida válidamente y se maneja válidamente por parte de los autores y de terceros, o de cualquier titular de propiedad intelectual y de terceros, y a la vez, correctivamente, esto sirve para detectar la culpa que exista frente precisamente a un conflicto que se dé en relación con la propiedad intelectual ante la publicidad comercial, ¿sí? Y así se tiene clara la forma de la justicia, es decir, de lo ajustado a lo jurídico, se descifra jurídicamente la forma del conflicto, cómo ha existido el conflicto jurídicamente, y por ende se descifra dentro de ello cómo ha existido la culpa, la forma de la culpa por parte de cada quien que sea culpable, o sea, que haya incumplido con el derecho, cómo ha existido, cómo ha sido, cómo es el incumplimiento del derecho por parte de cada quien que lo haya incumplido y dentro de ello se aclara cuál es la consecuencia de ello, o sea, cómo es que se debe asumir la consecuencia de la culpa, y se trata de que se asuma en ese proceso correctivo, en el caso correctivo, de que se asuma la consecuencia de la culpa, y una vez se asume, termina el conflicto. Entonces, esa es la forma en la cual el abogado es diligente manejando correctivamente asuntos sobre propiedad intelectual en relación con la propiedad intelectual, teniendo claro lo procedente, es decir, lo permitido, e improcedente, es decir, lo prohibido jurídicamente, y así es como tiene clara la libertad y el límite, es decir, los derechos de autor y sus limitaciones y la propiedad intelectual y sus limitaciones, y en general la forma de la propiedad intelectual. Y así son capaces de manejar cualquier asunto jurídico precisamente sobre publicidad comercial, incluido lo relacionado con propiedad intelectual. Por eso es que se trata de la publicidad comercial válida a nivel preventivo y correctivo, y por eso como ejemplo se trata de la publicidad comercial digital, es decir, la relacionada con el medio digital que se vincula con la inteligencia artificial y que entonces los casos sobre publicidad comercial digital preventivamente sean exitosos, es decir, se basen en el cumplimiento del derecho porque cada quien tenga claro cómo es que debe aplicar los derechos y deberes y logre aplicarlos de alguna forma y correctivamente es la forma, reitero, en la cual se detecta la forma de la diligencia, es decir, de cómo quienes han actuado válidamente han cumplido con el derecho y la forma de la culpa, es decir, de cómo quienes han actuado incumpliendo con el derecho lo han hecho y así se descifra la responsabilidad jurídica que se deriva de dicha culpa y por ende se aclara cómo se debe asumir esa culpa. Cuando se descifra la forma de la culpa jurídicamente, se descifra cómo se debe asumir la consecuencia de ello y se debe lograr que se asuma dicha consecuencia y así se termina el conflicto, por ende, correctivamente. Por eso es que esa es la forma de la justicia correctiva, o sea, la forma en lo ajustado a lo jurídico correctivamente. Pero como nos damos cuenta, dada
la complejidad, el efecto multiplicador de la propiedad intelectual y a la vez el efecto multiplicador de la inteligencia artificial, una vez se causa un daño, un conflicto en relación con propiedad intelectual frente a la publicidad comercial digital, es muy complejo reparar las cosas en cuanto a lo que sea reparable y en general en cuanto a lo que sea compensable, y por ende en general es complejo lograr justicia correctivamente, ¿cierto? Por eso es que la regla general es lograr preventivamente que la publicidad exista válidamente y por ende que la propiedad intelectual se maneje válidamente, o sea, se conozca y por ende maneje válidamente. Y por excepción existen conflictos, no somos perfectos, somos seres humanos, pero deben ser, reitero, excepcionales. Y el abogado, precisamente entrenado en fundamentos jurídicos, es capaz, es altamente capaz de detectar la forma del conflicto jurídico y de lograr su solución efectivamente a nivel precisamente de casos sobre publicidad comercial vinculados con propiedad intelectual. Entonces, esto es determinante, tener los fundamentos del derecho sólidos. Y por eso es que los fundamentos del derecho son algo universal, algo mundial. Y por eso es que esto no depende de la cultura de cada país, o sea, de cada estado, ni de si son parte del common law, del civil law o de otro sistema jurídico, sino propiamente depende de lo universal, es decir, del derecho, de la forma, de la libertad y el límite. Y por eso, incluso cuando una norma, o sea, cuando una forma se presenta como norma y no lo es, porque no es algo armónico con los derechos y deberes, esto se puede controlar válidamente si el abogado precisamente es un profesional jurídico, es decir, un profesional del conocimiento y aplicación, ejercicio de los fundamentos jurídicos, porque ahí detectará entonces que si mediante esa Aló forma María, se indica algo ¿todo relacionado bien? con los derechos de autor, Ajá, silenciamos ¿de el qué tú micrófono, por estás? favor. Si algo se Ajá, Luis presenta Nelson. como, por favor, cerremos el micrófono que se escuchan Ajá, él está algunas solo. conversaciones de fondo. Los asistentes, por favor, cerremos, asegurémonos de cerrar el micrófono siempre para que no se Sí, escuchen y conversaciones. Yolita Engel Entonces, en relación con y lo Alejandro, ¿de qué conocido está ahí? como derechos de autor, si por ejemplo una forma que se presente como norma no lo es, porque Pero Luis mediante ello Nelson, se ¿dónde está? comunica algo que realmente no sea válido, o Ay, sea, que ¿por no qué se sea lo llevaron para procedente, o atrás? sea, algo abusivo, pues eso no es parte de los derechos de autor. Entonces, ¿Y a qué hora se eso lo es lo que llevaron? debe ¿Tú no tener viviste? claridad para que precisamente no exista una afectación a las partes de una relación Está jurídica bien, donde ya yo esté voy. presente Hace propiedad rato que llegó intelectual. Johnny. Y lo mismo con la propiedad industrial. No es que una Está patente sea bien, algo absoluto y por ende ok. intocable y por ende que pueda, mediante ello se pueda afectar, transgredir la libertad. No, al contrario. Lo mismo con la publicidad en cuanto al uso de obras sujetas a derechos de autor. ¿Se pueden usar obras de terceros para la propiedad, para la publicidad comercial? Sí. ¿Cuándo? Cuando es lo válido. O sea, obviamente cuando no hay una explotación económica directa de esa obra de un tercero, sino cuando se está empleando precisamente de una manera válida, incluso citando que le pertenece a un tercero y dando los respectivos créditos, reconocimientos de ello y dejando claro que el aporte, perdón, que el aporte de la publicidad es este y que ello simplemente se presenta para fines ilustrativos o como algo necesario como complemento, pero que el centro de la obra es precisamente la creación publicitaria elaborada en general por parte de los autores de la publicidad y entonces no se da una confusión, sino que se da es una armonía y un complemento, ¿cierto? Porque ahí se puede tener claro que eso se puede emplear cuando es lo válido. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo? Para que no nos confundamos, ¿cuándo se podría emplear una obra de un tercero para estos fines? Por ejemplo, cuando se está promoviendo que una empresa vende ciertas marcas de vehículos, de coches, de vehículos automotores, y por ejemplo incluye la marca, el logo, el logotipo de una marca de un vehículo en la publicidad. Eso es válido porque pues tiene un vínculo, ¿cierto? Un uso legítimo. O sea, es algo válido, algo lícito, se basa precisamente en la buena fe y en general en la libertad. Es un elemento de la libertad jurídica. Entonces, como nos damos cuenta, ahí no hay ningún inconveniente y esto es algo válido y precisamente esto no genera una afectación a la propiedad intelectual y por ende a la libertad en relación con la actividad publicitaria. Por eso es que el abogado debe tener claros los fundamentos del derecho, porque si no, genera complicaciones innecesarias y precisamente generaría
bajo una confusión, un desconocimiento de esto, que se deba contactar al titular de esa marca de ese vehículo que se va a citar en el contenido de la publicidad, o sea, que se va a indicar dentro del anuncio publicitario y que hay que pedir su autorización y generaría una burocracia innecesaria, ¿no? Si ahí hay un uso justo, un uso legítimo, pues la puede usar y ya, dejando claro, pues todo, ¿no? No absorbiendo inválidamente esa marca como de su titularidad o algo así. Todo con validez, obviamente. Entonces, esto es determinante y a la vez, frente a la propiedad industrial, en cuanto a los diseños industriales, es decir, cualquier logro bidimensional o tridimensional que tenga un diseño industrial, por ende novedoso y por ende para un fin industrial, con una aplicación industrial, esto se da, pero realmente cuando existe esa creación con esa novedad y con ese esfuerzo relevante y por ende con una aplicación industrial significativa y por ende clara, ¿sí? Porque no se trata de indicar que, por ejemplo, cualquier empaque es un diseño industrial. No, solo el empaque que tenga una característica novedosa, industrial, significativa, ¿cierto? Entonces ahí frente a la publicidad es lo mismo. La misma publicidad, la forma de una publicidad puede ser un diseño industrial, según el caso, si tiene una aplicación industrial. O sea, una forma, por ejemplo, de lograr una publicidad tradicional, o sea, en un enfoque, en un ambiente presencial tradicional, es decir, en átomos, no digital, sino en átomos, donde precisamente exista una figura única con una funcionalidad industrial única que incluso genere una experiencia de iluminación única y una voz única, etcétera. E incluso a nivel de inteligencia artificial, una publicidad digital o una publicidad híbrida y propiamente una forma total de publicidad que involucre elementos tanto analógicos como digitales y se genere un robot que precisamente sea una publicidad y mediante este se comuniquen mensajes publicitarios y se le brinde una experiencia válida al consumidor. Ah, bueno, esto tendrá propiedad intelectual según el caso, pero esto no significa que siempre se deba contar con autorización de los titulares de cualquier propiedad intelectual que exista, solo cuando sea lo válido. ¿Cierto? Y a la vez esto no significa que no hay que preocuparse por la propiedad intelectual y que se pueden emplear contenidos de terceros que sí tengan que ser autorizados y bajo los cuales se deba pagar una contraprestación por su empleo, según el caso, y que no se preocupe una empresa por ello y negligentemente o dolosamente, si es que existe intención, emplee ello para lograr su publicidad. Pues acá hay un vicio, o sea, hay que tener claros los elementos de validez jurídica de los actos jurídicos. La causa debe ser válida, el consentimiento debe ser válido, el objeto del acto jurídico debe ser válido, debe ser manejado con una capacidad jurídica válida por parte de cada uno de los seres humanos y de las organizaciones que participen en el acto jurídico. Entonces, la publicidad comercial es un acto jurídico. Entonces debe ser basada en lo válido. Entonces, por supuesto que uno de los requisitos de la validez de la publicidad es que la propiedad intelectual ligada con esta sea válida. Pero lo que a la vez es importante es tener claro que hay un límite frente a la propiedad intelectual que es la licitud, o sea, lo justo, lo ajustado a lo jurídico, y ese límite significa que en algunos casos precisamente se puede emplear la propiedad intelectual sin contar con la autorización de un tercero, o sea, propiamente sin contar con la autorización del titular de propiedad intelectual, y a la vez esto no significa que una persona titular de propiedad intelectual siempre amenace a cualquier persona que esté empleando su propiedad intelectual, porque recordemos que la regla general es la solución directa, ¿cierto? O sea, el arreglo directo de las partes frente a los conflictos. Entonces, bajo ese criterio, bajo ese fundamento jurídico, hay es que lograr un acuerdo cuando existe un incumplimiento en relación con la propiedad intelectual, un incumplimiento del derecho frente a la propiedad intelectual. Hay que lograr ese acuerdo y precisamente si alguien ha incumplido, o sea, ha desconocido la propiedad intelectual, hay que decir, obviamente que esto está mal y hay que reconocer que esto no se debe hacer y hay que lograr un acuerdo y si es el caso hay que compensar, pero no hay que siempre amenazar con una demanda o una denuncia porque no siempre es lo procedente, salvo que sea lo procedente, por supuesto.
O una vez se frustre la etapa de arreglo directo, pues ahí sí es procedente ejercer la acción jurídica de denuncia o de demanda o ambas o lo que sea, según lo procedente jurídicamente. Pero el criterio siempre es la convención, el arreglo directo, ¿cierto? El convenio. Ahora, como decía al finalizar la sesión anterior, es determinante que entonces, como regla general, todo se basa en lo preventivo, es decir, que en cada caso donde exista publicidad comercial, siempre se cumpla con el derecho por parte de cada quien y así se logre que la publicidad comercial sea válida y como consecuencia que la propiedad intelectual sea válida. Y esa es la única forma en la cual existe validez, es decir, cumplimiento del derecho frente a la propiedad intelectual y es la forma del deber ser jurídico, es el ideal, es la regla general. Y por ende, solo por excepción deben haber conflictos sobre propiedad intelectual frente a la publicidad comercial. Es decir, solo por excepción se deben, perdón, se deben desarrollar formas correctivas, procesos correctivos, es decir, procesos para solucionar conflictos que no se hayan resuelto en la etapa preventiva, es decir, directamente entre las partes y cuando es lo válido, entonces lo correctivo, esto se debe manejar contundentemente para tener conocimiento jurídico profesional de los fundamentos jurídicos y así poder detectar efectivamente cuál es la forma de la culpa que ha causado el conflicto y cómo se debe responder ante ello y lograr que se asuma esa consecuencia y así se termine el conflicto. Pero dada la dinámica, la complejidad de la inteligencia artificial precisamente, pues no todos los casos se pueden controlar efectivamente, porque el efecto multiplicador de la inteligencia artificial es alto. Entonces, si una obra, por ejemplo, sujeta a derechos de autor, se ha empleado inválidamente mediante una inteligencia artificial para fines publicitarios, se ha difundido mucho, ¿cierto? Esa obra, por ejemplo, mediante la Internet, y pues es complejo de controlar el fenómeno, y por eso es que incluso frente a los elementos reparables de un daño, o sea, de un conflicto, lo que se pueda reparar, lo que se pueda compensar, no se logra porque es complejo precisamente que se haga justicia correctiva cuando a veces ni siquiera se puede detectar a corto plazo a cada uno de los participantes del empleo antijurídico, inválido, culpable de propiedad intelectual, ¿cierto? Incluso porque existen usuarios que de buena fe emplean sistemas de inteligencia artificial considerando que son válidos y que se basan en contenidos, en insumos de información válida y están desempleando inteligencia artificial que se basa en el uso abusivo antijurídico de propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces es complejo eso, pero a la vez, cuando sí se puede reparar, pues se debe reparar, pero igual no todo lo que significa jurídicamente un conflicto es reparable. Precisamente cuando se afecta, por ejemplo, la exclusividad de una propiedad intelectual y se difumina una compensación económica, no logra que se recupere, o sea, que se retrovierta, que se recupere, que se vuelva al estado anterior frente al ámbito de exclusividad que tenga una obra que estaba solo empleada para un ambiente, porque se degradó ello y pues se viralizó, se entregó a terceros ambientes y deja, o sea, pierde su exclusividad, ha perdido su exclusividad, o incluso frente a la dignidad del autor. Si el autor quiere que algo se conserve solo en un ambiente y se presente así de esa manera su obra, y se emplea de otras formas porque alguien toma una fotografía, por ejemplo, y difunde eso y se degenera la dimensión de la obra, la forma de percepción de la obra, pues esto no es algo reparable. O sea que como nos damos cuenta, no todo es dinerario jurídicamente, no todo se basa en el dinero. La compensación, primero, no solo se basa en dinero, y segundo, aunque existan elementos en dinero que se puedan compensar o aunque el dinero sea la única forma de fijar cuantitativamente la forma de compensar económicamente el impacto de un conflicto, de un daño, de una culpa, de un incumplimiento del derecho, eso no hace que los derechos afectados se vuelvan a ejercer. O sea, una vez se ha lesionado un derecho, ya no se puede ejercer, como la dignidad. Si se ha afectado la dignidad del autor, ya esto no se puede recuperar. En parte habrán medidas de compensación, como incluso el deber de pedir excusas en una comunicación pública y tratar de reivindicar la dignidad del autor, del creador, del artista, por ejemplo, pero no totalmente, no se logra totalmente, o incluso a nivel industrial. Una patente empleada inválidamente, pues también ya genera consecuencias más allá del hecho económico exclusivamente, porque incluso se afecta
desde el punto de vista investigativo la exclusividad de la información que exista frente a la patente, porque esa información se puede comunicar, o sea, si se comunica por parte de una persona indebidamente a otros, esa información ya se puede emplear y se pierde la exclusividad, que claro, económicamente tiene un impacto porque es una información económicamente estratégica para que la empresa, pues precisamente pueda seguir explotando esa creación y nadie más pueda hacer el mismo producto, lograr la misma solución, pero a la vez, a nivel investigativo, se pierde rigor porque estaban enfocados bajo una exclusividad en esa información y ahora que la tienen más personas, pues ya digamos que el mérito y el seguir enfocado 100% en esa investigación ya no es tan viable porque al haber terceros con el mismo acceso a esa información, no se podrá entonces considerar que el presupuesto que se tenía se puede manejar de la misma forma porque va a haber más competencia, entonces no pueden seguir enfocados 100% en investigar ese tema o ese asunto o ese punto, sino que tienen que diversificar y hacer más cosas, que es algo distinto, reitero, al tema de las limitaciones a los derechos de autor cuando se debe compartir información precisamente para el interés general. Aquí no se trata de coartar, de frustrar, vulnerar precisamente la información que debe ser pública, no es el deber jurídico que sea pública. Es cuando realmente es válido que exista un secreto industrial. La información secreta empresarialmente, el secreto empresarial, es válido cuando es lo procedente y ahí sí es importante que siga secreto. Y si mediante una propiedad intelectual, precisamente con la forma de secreto, esto se mantiene así, pero a través de una inteligencia artificial publicitaria se emplea indebidamente ello y se difumina esa información y se hace pública, pues se afecta el secreto. Entonces, es importante, reitero, tener claro el derecho, no solo las normas específicas explícitas escritas sobre propiedad intelectual, sino el trasfondo jurídico. Y como último mensaje, como nos damos cuenta, es importante entonces tener claro que el derecho es algo universal, solo es uno. Solo es uno, entonces no depende de las culturas. Otra cosa es que cada cultura, cuando actúa con base en lo jurídico, cuando es una cultura válida, desarrolla, evoluciona el derecho porque va aclarando elementos de la libertad y por ende del límite, y por ende va aclarando elementos de la propiedad intelectual. O sea, lo procedente e improcedente, va aclarando cómo es que es el deber ser jurídico, cómo es lo procedente y lo improcedente jurídicamente frente a la propiedad intelectual. Pero en general el derecho solo es uno. Entonces, ese tema de que los términos eh, procesales, por un lado, son distintos en cada país para solucionar conflictos, y ese tema de que los plazos, es decir, la duración de los derechos, por ejemplo, patrimoniales de autor es distinto en el civil law y en el common law, pues afecta a esto, la universalidad. Entonces, no, el derecho solo es uno. Y esos términos, esos plazos solo deben ser conforme a lo que sea procedente jurídicamente, no deben ser algo arbitrario que se indique que son 50 años u 80 años después de la vida del autor, los plazos de duración de los derechos patrimoniales de autor, sino que debe ser algo con base en lo procedente jurídicamente. Y a la vez, como el derecho solo es uno, no existe realmente el derecho comercial o el derecho mercantil o el derecho empresarial o el derecho corporativo, ni el derecho privado, ni el derecho procesal, ni el penal, ni el constitucional, ni el administrativo, ni los derechos fundamentales, ni los derechos humanos. Existe es el derecho y existen por ende los derechos y deberes. Esa es la forma de aclarar cómo se maneja válidamente este fenómeno conocido como de propiedad intelectual, ¿sí? Y hay que dejar igualmente claro, entonces, no existen los sistemas jurídicos, porque existe es el derecho. O sea, no hay varias formas de derecho, entonces no existen los sistemas jurídicos. Estas formas, como el civil law y el common law, o sea, derecho romano-germánico y derecho anglosajón, se han conocido como sistemas jurídicos, pero no son sistemas jurídicos. Solo hay un sistema jurídico, el todo de lo definido mediante el derecho, es el único sistema jurídico. Solo hay un sistema jurídico, el todo de lo definido mediante el derecho. Las formas conocidas como civil law y common law solo son parte del derecho en lo que sea armónico con lo jurídico, es decir, con la forma de la libertad y el límite jurídicamente, en lo demás no. Entonces, esto es lo que permite que el abogado sea capaz de manejar cualquier asunto jurídico preventivo y correctivo sobre publicidad comercial en relación con la propiedad intelectual. ¿Sí? O sea que no hay que ser rígidos, no hay que ser propiamente parcializados, arbitrarios,
en el dimensionamiento de la propiedad intelectual, pensando que la propiedad intelectual es un campo, una rama autónoma del derecho y algo aislado del resto del derecho, y que solo se basa en lo definido mediante artículos y en general contenidos escritos en normas, sino que esto es válido es cuando es armónico con el todo de lo jurídico, con el todo del derecho, y por eso hay que detectar es cómo armonizarlo a la medida del caso, cuando es algo preventivo para que así el caso sea válido y la propiedad intelectual exista válidamente y así en general la publicidad comercial exista válidamente y correctivamente. Esto sirve para descifrar precisamente quién o quiénes no han actuado con base en esa armonía jurídica según cómo debió existir el caso sobre propiedad intelectual frente a la publicidad comercial donde surgió un conflicto, y detectando ello se aclara cómo ha surgido el conflicto y quién o quiénes son culpables, y se aclara cómo deben asumir su culpa respectivamente cada quien según la culpa de cada quien, y se logra que se asuma la consecuencia de ello. Y esa forma de lograr que se asuma la consecuencia de ello tiene dos formas: voluntariamente cuando el culpable lo asume así, o coactivamente cuando de manera voluntaria el culpable no lo asume y se ejerce una acción jurídica válida para que se asuma la consecuencia de ello, dejando claro que estos temas de la propiedad intelectual implican, según el caso, elementos criminales, o sea, hay crímenes en relación con el uso indebido de la propiedad intelectual. Por eso, frente a la publicidad comercial, pueden existir crímenes cuando se emplea indebidamente la propiedad intelectual en relación con la actividad publicitaria, bien sea por parte de la empresa que se promueve con la publicidad o por parte de cualquier tercero que de alguna forma gestione indebidamente la propiedad intelectual frente a la publicidad comercial, incluso por parte del consumidor receptor de la publicidad cuando de alguna forma indebidamente desconoce la propiedad intelectual o emplea en general indebidamente la propiedad intelectual que está involucrada. Entonces, esto es claro, pero a la vez debe quedar claro que lo explícito jurídicamente existe a nivel escrito, pero también se da a nivel verbal. Por ejemplo, un fallo judicial, una sentencia judicial, una providencia judicial. Se da a nivel escrito, pero a la vez verbalmente hay etapas, ¿no? Hay oralidad. Entonces, también hay que tener claro que esa oralidad solo se atiende válidamente cuando se tiene claro el trasfondo jurídico, para que así lo que se presenta oralmente sea armónico con lo jurídico. O sea, no hay que caer en la misma trampa, en el mismo error que frente a lo escrito. Considerar que el derecho solo es lo escrito, no. Entonces lo mismo pasa con lo oral. El derecho no solo es lo que oralmente expresen las partes o las autoridades de un caso preventivo correctivo. No, o sea, no es lo que exprese cualquier participante en un caso preventivamente o correctivamente en relación con la publicidad comercial, sino es tanto lo que se expresa escritamente a nivel escrito o a nivel oral, como a la vez lo que está en el trasfondo jurídico. Esos dos elementos, lo explícito y lo implícito jurídicamente, son los que forman el derecho, lo jurídico. Y así es como se maneja, o sea, así es como se sabe manejar y se logra manejar válidamente la propiedad intelectual frente a la publicidad comercial. Por eso es que es clave que en primer lugar se descifre jurídicamente la forma del problema jurídico que existe en cada caso, para así saber cómo es que es el deber ser jurídico, cómo es que debe existir jurídicamente el caso, y una vez se descifra el todo del problema jurídico, se debe lograr su solución. Entonces, ¿cuál es el problema jurídico a nivel preventivo? Precisamente el problema es, primero, aclarar el deber ser jurídico del caso, cómo es que debe existir jurídicamente el caso, es decir, aclarar qué es lo procedente jurídicamente, cómo es que proceden, cómo aplican los derechos y deberes, y la solución es lograr que como tal el caso exista con esa armonía, de una forma armónica con la forma en la cual debe existir jurídicamente, es decir, lograr que cada quien de alguna forma aplique los derechos y deberes, es decir, la libertad y el límite. Esa es la solución jurídica a nivel preventivo. Y a nivel correctivo, el problema jurídico es precisamente descifrar la forma jurídica, es decir, la naturaleza jurídica del conflicto, para así descifrar jurídicamente la forma de la culpa y la forma en la cual se debe asumir la consecuencia de ello. Y la solución jurídica de ese problema jurídico es lograr que se asuma la consecuencia de ello y así se termina el conflicto. Entonces, esa es la metodología jurídica que debe tener el abogado para lograr manejar con alto rendimiento jurídico casos preventivos y correctivos sobre publicidad comercial frente a la propiedad intelectual, descifrar el problema jurídico y su solución.
Entonces, a nivel preventivo, esto solo se logra cuando el abogado es capaz de aclarar cómo frente a cada quien aplican los derechos y deberes y depende de que cada quien aplique ello, o sea, dependerá después de ello de que cada quien logre aplicar de alguna forma a ello los derechos y deberes según cómo los debe aplicar y así el caso existe válidamente. Y hay que aclarar igualmente que la labor del abogado depende del alcance que tenga su abogacía, su encargo en el caso, ¿no? Por regla general debe aclarar cómo debe existir preventivamente el caso, cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes, pero es posible que solo se enfoque en representar a una de las partes, entonces debe enfocarse frente a esa parte en aclarar cómo esa parte, como su representado, como persona física, es decir, natural, es decir, como ser humano o como organización, es decir, como persona jurídica, es decir, moral, debe aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen, bien sea una persona del sector privado o público. Pero como debe lograr que el caso sea válido, que el caso preventivo cumpla con el derecho, que en el caso se cumpla con el derecho, pues a la vez debe colaborar, por supuesto, con las demás personas, según lo procedente jurídicamente, es decir, según lo que le corresponda como abogado en el caso, para que así se viabilice el caso y se logre que como tal existe el cumplimiento y no ser rígido y decir, yo solo represento a mi cliente y no me importan los demás, no, porque es que es parte del caso y es un viabilizador, pero por supuesto que según el encargo que tenga a su cargo, ¿no? Y por eso si hay más abogados en el caso, los demás también deben colaborar y entre todos es que se viabilice el caso. Y correctivamente, según el alcance que tenga su encargo, pues debe aclarar la forma del conflicto y lograr que se termine el conflicto, es decir, que se asuma la consecuencia de la culpa que se tenga y así, o sea, lograr que quien sea culpable o quienes sean culpables asuman la consecuencia de su culpa y así se termina el conflicto. Esa es la forma de resolver el conflicto y terminar el caso. Entonces, según lo que le corresponda, debe ser capaz de descifrar el conflicto jurídicamente y de lograr que se asuma la consecuencia de ello. Y por supuesto, si es un abogado o un equipo de abogados que representa al culpable, debe también enfocarse en que la forma en la cual se indique en el caso que deba el culpable o los culpables asumir la consecuencia de su culpa sea válida, que sea proporcional jurídicamente y no algo excesivo. Debe controlar ello hasta que se logre lo válido. Y a la vez, por supuesto, dentro de ello, debe controlar que las contrapartes y que la autoridad que exista válida actúe válidamente en general hasta que se logre que se termine el conflicto, por ende, válidamente. Y por eso, si en una primera instancia actúan inválidamente alguna de las partes o el tercero como autoridad debe controlar ello y oponerse hasta que se logre la decisión válida y después de que se logre la decisión válida debe lograr que se asuma el cumplimiento de la decisión válida y así se termine el conflicto. Pero esto es distinto a que cuando la actuación de la autoridad es válida y de las demás partes es válida, se debe asumir la consecuencia de la culpa en esa primera instancia, no se debe incrementar la instancia, o sea, no se deben dar objeciones innecesariamente, solo cuando es algo antijurídico que se presenta y se debe objetar, pero de resto no, hay que asumir, incluso en primera instancia, que si se presenta validez, eso es lo que se debe cumplir y ahí se termina el conflicto y ya, esa es la forma de la cosa juzgada, de lo justo, no hay que oponerse ni que incrementar más instancias jurídicas en esto, ¿no? Ahí termina el conflicto. Entonces, como nos damos cuenta, hay muchas precisiones jurídicas de alto valor que hemos explicado sobre los derechos de autor y la propiedad industrial frente a la publicidad comercial. ¿Qué es lo clave? Tener claro que, por un lado, la propiedad intelectual no es una rama del derecho, no existen las ramas del derecho, el derecho solo es uno. Segundo, tener claro que se trata en últimas es de cómo aplica el derecho, o sea, cómo procede la libertad y el límite jurídicamente frente a la capacidad intelectual humana en general y específicamente cómo procede jurídicamente la libertad y por ende el límite frente a la propiedad en relación con la capacidad intelectual humana. Una vez tenemos eso claro, sabemos en qué consisten los derechos de autor y la propiedad industrial, ¿cierto? Que en últimas, como nos damos cuenta, los derechos de autor y la propiedad industrial son libertades y límites frente a la propiedad basada en el intelecto humano. Entonces, esto es lo que hay que tener claro y hay que armonizarlo, por supuesto, con la forma en la cual de manera explícita se presentan las normas sobre lo conocido como propiedad intelectual y así se tiene claridad sobre qué es lo procedente jurídicamente y qué no cuando existe publicidad comercial de alguna forma vinculada de alguna manera con propiedad industrial. Entonces, ¿existe un fundamento jurídico universal de la propiedad intelectual? Sí, porque el derecho solo es uno.
Y esto se debe aplicar, por ende, en cualquier caso preventivo y correctivo sobre publicidad comercial, incluso en temas relacionados con publicidad comercial con inteligencia artificial. Y recordemos, la regla general, el deber ser jurídico como regla general es que se cumpla con el derecho, por ende es lo preventivo, es que se cumpla con el derecho desde el inicio hasta el desarrollo y fin de cada relación jurídica donde esté presente publicidad comercial vinculada con propiedad intelectual y así la propiedad intelectual es válida al existir en un caso válido que por ende se basa en una publicidad que es válida porque todo lo relacionado con esta, con la publicidad, existe con armonía jurídica, es válido. Porque recordemos que lo correctivo es la excepción y solo se debe dar cuando a nivel preventivo el conflicto que se presente no se resuelve entre las partes y a la vez es complejo que se reparen todas las consecuencias negativas que existan por un conflicto que se dé. Entonces, a nivel correctivo, no hay que considerar que esa es la solución de cualquier problema, porque no todo se va a poder reparar o incluso a controlar. Es complejo, porque dada la multiplicidad y la robustez de la propiedad intelectual en relación con la inteligencia artificial, o sea, dada la dinámica de la inteligencia artificial, dado el carácter robusto de la inteligencia artificial, incluso según el caso transfronterizo y multiplicador de la inteligencia artificial, no siempre es fácil controlar el uso indebido de propiedad intelectual mediante inteligencia artificial. Entonces, no hay que pretender, no hay que esperar que lo correctivo sea la solución. Lo válido, la solución es realmente lo preventivo y solo por excepción lo correctivo, y en lo correctivo el abogado debe ser altamente capaz de detectar los problemas jurídicos y propiamente el todo el problema jurídico y lograr su solución. Y así es como se resuelven los conflictos válidamente. Entonces, a nivel preventivo y correctivo, lo clave es tener como profesionales del derecho sólidos los fundamentos jurídicos, el trasfondo jurídico, lo implícito jurídicamente, los fundamentos del derecho. El fundamento jurídico. Eso es lo clave para poder manejar, para saber manejar, para saber cómo manejar cualquier asunto jurídico sobre propiedad intelectual frente a la publicidad comercial, incluso frente a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la metodología jurídica óptima para manejar como abogados casos preventivos y correctivos sobre propiedad intelectual ante la publicidad comercial? Primero, tener claros los indicadores jurídicos, es decir, los indicadores del cumplimiento y del incumplimiento del derecho, ¿cierto? O sea, los elementos de la culpa y de la diligencia, de la buena fe y de la mala fe, o sea, los fundamentos del derecho, tener claros los fundamentos del derecho. Segundo, descifrar qué tipo de caso es, si el caso es preventivo o correctivo, para así terceros detectar el problema jurídico, el todo del problema jurídico del caso, y cuarto, lograr su solución. Entonces, preventivamente, el todo del problema jurídico se detecta cuando se aborda, se abarca el todo de la problemática jurídica, el todo del problema jurídico del caso, y no cuando solo se enfocan en uno de los temas. Por ejemplo, no es que yo solo me enfoqué en derechos de autor y dejé de lado la propiedad industrial. Entonces ahí no va a manejar realmente, válidamente, diligentemente como abogado, no se va a manejar diligentemente el asunto jurídico porque no se está abordando el todo del problema de propiedad intelectual, el todo el problema jurídico sino solo una de las partes. Entonces hay que abarcar es el todo del problema jurídico y no pretender que solo con unas de sus partes basta, no. Cosa distinta a que el abogado solo asuma una de las partes, que sea alguien experto, especialista, enfocado exclusivamente en derechos de autor o incluso en una de las formas de derechos de autor específicamente, entonces ahí solo se debe enfocar puntualmente en ello. Pero si no, como regla general, debe abarcar es el todo el problema jurídico, porque es que la idea es lograr la solución jurídica, es decir, solucionar ese problema jurídico por ende totalmente y por ende lograr que el caso jurídico sea válido y por ende que la publicidad comercial sea válida y por ende que exista válidamente la propiedad intelectual a nivel preventivo, ¿sí? Entonces, solo así es que se viabiliza jurídicamente el caso. Y a nivel correctivo, igualmente se debe descifrar totalmente, es decir, el todo del problema jurídico, es decir, el todo de la forma en la cual ha existido el conflicto relacionado con un caso donde ha existido publicidad comercial y dicha publicidad se vincula con propiedad intelectual. Entonces, detectando, descifrando jurídicamente el todo de ese conflicto, se descifra el todo de la forma de la culpa que ha causado el conflicto por parte de la persona culpable o del todo de las personas culpables, si son varias, y se debe aclarar el todo de la forma en la cual cada culpable debe asumir el todo de su respectiva culpa y posteriormente se debe lograr que totalmente se asuma la culpa por parte de cada quien culpable
Y así es como se termina el conflicto. Esa es la forma de la solución jurídica del conflicto, es decir, es la forma de la metodología jurídica óptima para casos correctivos sobre propiedad intelectual ante la publicidad comercial. Y reitero, por eso es que la regla general es la metodología jurídica óptima para el manejo de casos preventivos sobre propiedad intelectual ante la publicidad comercial. La regla general es lo preventivo. Por eso es que el abogado debe ser diligente en ello. O sea, en saber descifrar la forma jurídica de la propiedad intelectual a la medida del caso, es decir, a la medida de cada caso preventivo y correctivo relacionado de alguna forma con publicidad comercial donde esté presente propiedad intelectual. Por eso los invito cordialmente a conocer nuestros servicios de entrenamiento de abogados con alto nivel jurídico en Derecho frente a la publicidad comercial en legadly.ca, donde ofrecemos un curso de entrenamiento con la forma de entrenamiento para abogados. Es un curso con la forma de entrenamiento para abogados porque tiene una parte teórica de alto nivel y una parte práctica para potenciar con alta efectividad y bajo una dimensión pragmática, efectiva, con alto rendimiento jurídico a los abogados. Se realizan simulacros preventivos y correctivos sobre casos sobre propiedad intelectual vinculada con la publicidad comercial en general, simulacros preventivos y correctivos sobre casos de publicidad comercial y a la vez se realizan cuestionarios estratégicos para detectar el trasfondo jurídico vinculado con los asuntos sobre publicidad comercial. Entonces es un curso de entrenamiento porque se basa en una parte teórica robusta y en una parte contundente práctica. Y a la vez ofrecemos un entrenamiento personalizado para equipos de abogados, igualmente con una forma teórica y práctica contundentes. Y como se dan cuenta, nuestro enfoque es universal. Por eso hacemos abogados de negocios irreemplazables, porque el abogado no es reemplazable cuando tiene un conocimiento y una capacidad jurídica práctica profesional de lo jurídico frente a la publicidad comercial. Así es capaz de manejar cualquier asunto jurídico preventivo y correctivo sobre publicidad comercial. Y por eso es que el abogado, cuando sabe manejar esto, es capaz de manejar cualquier asunto jurídico empresarial, mercantil, comercial. Porque la publicidad comercial solo es válida cuando todo lo relacionado con esta es válido. Es decir, que nos enfocamos en aclarar cómo existe la empresa mercantil válida y cómo existen las relaciones válidas entre la empresa mercantil y terceros. Por ejemplo, frente a la empresa mercantil con el consumidor o frente a los competidores. Entonces, es determinante precisamente estar entrenados en esto y si quieren acceder a legadly.ca, verán que en el temario tanto de nuestro curso como de nuestro entrenamiento para equipos de abogados tenemos múltiples temas, cómo se maneja válidamente la propiedad intelectual, la seguridad de la información, el tratamiento válido de datos personales, los contratos, la competencia empresarial, la propiedad intelectual, etcétera. Y por eso brindamos un conocimiento de alto valor jurídico para que los abogados tengan suma capacidad jurídica profesional y por ende un elevado nivel de rendimiento jurídico en el manejo de estos asuntos y a la vez como punto final, el abogado es capaz así de contundentemente manejar cualquier asunto jurídico sobre inteligencia artificial porque al sensibilizarse de cómo aplica el derecho frente a la IA en la publicidad comercial en general aprende cómo manejar el derecho frente a IA. Es algo contundente. Si hay alguna pregunta de los asistentes, por favor escríbanme. Esto ha sido grabado. Si alguien desea que no aparezcan sus datos, por favor comunicárnoslo. Les agradezco mucho por su atención y reitero que estamos en www.legatly.ca. Gracias. Un fraternal saludo.